Amoroso Padre Celestial, te damos las gracias por este encuentro nuevamente con mis hermanos para estudiar tu santa palabra. Por favor, Señor, te rogamos que pongas en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos, la atención para poder comprender este mensaje. Dios mío, usted sabe nuestra condición y te rogamos que transformes nuestros corazones y que podamos mirar el futuro. Perdónanos, Señor, nuestros pecados y ábrenos la mente para entender tu mensaje. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios pronunció sentencias contra las naciones que se levantaron contra Israel. Estas sentencias no son meros castigos, no. Estas sentencias son manifestaciones del juicio divino y de su soberanía sobre ellas. En uno de los momentos más sombríos para el pueblo de Dios, cuando parecía que Satanás había triunfado y que las potencias del mal dominaban el escenario, nuestro Señor Jesucristo mostró que Él tenía el control, como siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá, ¿no es cierto? Y así lo dice el texto que te voy a leer. Así fue consolada la iglesia de Dios en una de las horas más sombrías de su largo conflicto con las fuerzas del mal. Satanás parecía haber triunfado, pero el Señor predominaba sobre los acontecimientos del momento, dice este pasaje. Este panorama nos permite entonces comprender que detrás de cada sentencia hay un propósito redentor y también hay una reafirmación de la fidelidad divina hacia Israel. Cada una de estas naciones, Babilonia, Filistea, Egipto, Moab, Arabia y Etiopía, representaban una amenaza distinta, tanto militar como espiritual, como lo vamos a ver en el desarrollo de la lección. Entonces, al comparar estas naciones, vemos cómo cada una de ellas fue alcanzada por la sentencia divina, no solo por su oposición a Israel, sino por confiar en su poder, por confiar en su riqueza, en su idolatría, en su arrogancia. En contraste, el pueblo de Dios, aunque herido en crisis, recibió consuelo y también recibió la promesa de la redención. Las sentencias contra los enemigos de Israel no solamente revelan el juicio de Dios, sino también su justicia, su fidelidad y la certeza de que ninguna fuerza del mal puede frustrar su propósito eterno. Y hoy estudiaremos el tema que se titula Sentencias contra los enemigos de Israel. Saludos, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos sean todos al estudio virtual de la escuela sabática. A Dios damos las gracias por permitir que nos reunamos en su nombre para compartir su palabra. Las gracias damos a nuestro Señor Jesucristo por todas las bendiciones que Él nos da cada semana. La pregunta número 1 dice lo siguiente. Tiene un título que dice Caída de Babilonia. ¿Cómo describe Isaías la caída y destrucción de Babilonia? Vamos a estudiar, como siempre, el libro del profeta Isaías. Pero en esta oportunidad el capítulo 13, versículos del 1 al 6, capítulo 14, del 22 al 23. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren 2 puertas de príncipe. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegraron con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos. Y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posición de erizos
y en lengua de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Hablar de Babilonia es hablar de uno de los imperios más impresionantes e influyentes del mundo antiguo. No solamente en términos de poder militar, sino también de cultura, de religión, de arquitectura y, por supuesto, de simbolismo espiritual. Babilonia nació con los primeros habitantes de Mesopotamia, a comienzos del reino de Nimrod, y como probable asiento de su poder. Babilonia significa confusión, significa mezcla. Ello debido a la Torre de Babel. Veamos a este imperio desde tres ángulos diferentes. Primero, Babilonia histórica. Es un imperio majestuoso. Babilonia fue la capital del imperio babilónico, ubicado en Mesopotamia, en el actual Irak, cerca del río Éufrates. Babilonia alcanzó su mayor esplendor durante el reinado de Nabucodonosor II, entre los años 605 y 562 a.C. aproximadamente. ¿Cuáles eran las características de Babilonia? Era una ciudad amurallada y avanzada. Sus murallas eran tan anchas que se decía que podían pasar carros sobre ellas. Tenía estructuras imponentes, como la puerta de Ishtar, los jardines colgantes. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo es actualmente estos lugares. Babilonia se caracterizaba por ser centro de ciencia y religión. Los babilonios fueron pioneros en astronomía, en matemática y también en escritura cuneiforme. A la vez era un centro de idolatría. Tenía templos dedicados a deidades como Marduk, por ejemplo. El segundo aspecto es Babilonia como símbolo de arrogancia y oposición a Dios. La Biblia presenta a Babilonia no solo como una potencia terrenal, sino como un símbolo de rebelión espiritual, tal cual lo fue Satanás en el cielo, ¿no es cierto? Eso lo dice el profeta Isaías en el capítulo 14, versículos 13 y 14, que dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Es decir, Babilonia se convirtió en símbolo de arrogancia, de autoexaltación y rechazo a la soberanía del Señor, en contraste con Jerusalén, que representa al pueblo fiel. Y el tercer aspecto dice Babilonia profética. El libro de Apocalipsis la representa mucho más que una ciudad antigua. La profecía dice que es un símbolo de un sistema religioso falso, es decir, mezcla de verdad y error. Hace una sustitución de las enseñanzas bíblicas por tradiciones humanas, ¿no es cierto? Eso es lo que significa. Y es representada por la gran ramera, así como lo vemos en Apocalipsis capítulo 17, que fornica con los reyes de la tierra. Es decir, es la unión de la iglesia y el Estado. Entonces, Babilonia es símbolo de poder global en los últimos días. Babilonia espiritual influye sobre todas las naciones, tal cual lo dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. Babilonia es conocida entonces como el ecumenismo religioso, conformado por el papado o el catolicismo apóstata, el protestantismo caído y otros sistemas religiosos o políticos que se oponen a la verdad del Señor. Es decir, los sistemas que se oponen a la verdad absoluta de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, hay un llamado a salir de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas, dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Es decir, que es un llamado divino a abandonar cualquier sistema religioso que contradiga la Biblia. Es un llamado a unirse al remanente fiel que guarda los 10 mandamientos de la ley de Dios y tiene la fe de Jesús. Fue Babilonia quien conquistó Judá en el año 586 a.C. y fue Nabucodonosor quien destruyó Jerusalén y el templo
deportando al pueblo judío y se lo llevó a Babilonia, ¿no es cierto? Esto marcó el famoso exilio babilónico. Ahora, como el pueblo de Dios fue oprimido por Babilonia, el profeta Isaías profetizó la destrucción de este poder satánico. Ese mensaje se hizo hace un siglo antes que Nabucodonosor llevara cautivo a Judá. ¿Qué anunció el profeta? El profeta hace el anuncio del juicio sobre Babilonia. Hay un mensaje contra este poder. Hay un mensaje de juicio y esperanza para el pueblo de Dios. Para Babilonia es el anuncio del juicio y para el pueblo de Dios es un mensaje de consuelo y claridad. Primero, para demostrar que Dios es justo y que juzgará a las naciones malvadas que los rodeaban. Israel y Judá estaban sintiendo el aguijón de la disciplina de Dios y en medio de la disciplina divina podrían haberse sentido injustamente tratados, pero este mensaje les asegura que no es así. Segundo, Dios también muestra su amor por su pueblo al anunciar el castigo contra las naciones que se levantan contra su pueblo. Aquí observamos que Dios convoca a ejércitos enemigos. Dios ordena a las naciones que ataquen Babilonia y convoca a guerreros consagrados para ejecutar su ira, dice. Uno de ellos era el rey Ciro. Ciro no era israelita, ¿no es cierto? Pero Dios lo llama ungido. Así lo encontramos en Isaías capítulo 45, versículos 1 y 2, que dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, dice. ¿Qué más dicen los versículos, hermanos? Dice que un ejército valiente viene desde lejos. Un ejército viene desde el extremo del cielo, dice Isaías. El profeta se refería a los medos persas, tal cual lo registra Daniel capítulo 8, versículo 20. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, son los 2 reyes de Media y de Persia. También el profeta dice que el día de Jehová está cerca. Es decir, que anuncia el día del Señor, anuncia un día de destrucción repentina. Sería un día de terror, de furor y también de devastación. Segundo, se anuncian las consecuencias finales para Babilonia. El castigo es severo. Dios eliminaría su nombre y descendencia. Jehová promete levantarse contra ellos y cortar su nombre y remanente, hijo y nieto, dicen los pasajes. Esto indica la desaparición completa de su linaje. Otra consecuencia es la desolación total. Jehová convertiría a Babilonia en posesión de erizos, de ciénagas, de agua. Es decir, esto representa ruina total, abandono y suciedad. Dios barrerá a Babilonia con escobas de destrucción, dice el versículo 23. El Señor utiliza una imagen poderosa. La barreré con escobas de destrucción. Entonces el profeta revela que Dios limpiará completamente la ciudad de su arrogancia, de su pecado. Queridos hermanos, todo eso se cumplió. Y en resumen, Babilonia sería destruida por un ejército extranjero. Quedaría desolada y sin tinieblas, porque Dios la barrería completamente por su orgullo y también por su pecado. ¿Sabes cuándo fue esto? La profecía se cumplió tal cual lo dijo Isaías en el año 539, cuando Ciro el Grande, rey de los medos y persas, conquistó Babilonia sin una gran batalla. El ejército persa desvió el río Éufrates e ingresó por el cauce seco durante una fiesta babilónica, mientras los babilonios celebraban una gran fiesta llena de banquetes. Y vino el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, se entregaba a la arrogancia y al desprecio por Dios de Israel. En un acto de blasfemia, mandó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, que su abuelo había saqueado, y los usó para beber con sus príncipes y concubinas.
alabando a dioses de oro, de plata, de bronce, de piedra. ¿Ve, mi hermano? Y fue en ese momento de embriaguez y soberbia que el juicio de Dios cayó de forma repentina, mientras la ciudad dormía confiada tras sus muros. Cuando eso sucedía, los soldados persas caminaron por el lecho seco del río y entraron por puertas que, según algunos relatos históricos y el mismo texto bíblico, habían quedado abiertas o mal custodiadas en tal caso. Y en una sola noche, sin gran resistencia babilónica, cayó en manos del imperio medo-persa, cumpliéndose así la profecía anunciada también por Jeremías y por supuesto por el mismo profeta Isaías muchos años antes. Aunque al principio Babilonia no fue destruida por completo, pero con el tiempo fue decayendo hasta quedar desierta, como lo dijo Isaías. Hoy sus ruinas están en Irak y el lugar sigue siendo en gran parte inhabitable. Jeremías, en el capítulo 51, versículo 8, y también versículos 56 y 57 dice: en un momento cayó Babilonia y se despedazó porque vino destructor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado porque Jehová Dios de retribuciones dará la paga, y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así como cayó Babilonia como reino geográfico, también Babilonia espiritual está a punto de caer. Este evento no solo marca un hito militar en la historia antigua, sino también una profunda lección espiritual. La soberbia del hombre jamás podrá burlar la justicia de Dios. Jehová, el Dios de retribuciones, ejecutó su juicio justo y exacto en el momento preciso. Hay un cumplimiento simbólico y profético también, que está en el libro de Apocalipsis. Entonces, la caída literal de Babilonia es símbolo de la caída final de Babilonia espiritual. En los últimos días, nos está diciendo aquí la profecía de Apocalipsis 14. Así como la antigua Babilonia fue juzgada por su arrogancia, idolatría y opresión del pueblo de Dios, la Babilonia espiritual, un sistema religioso falso, también será destruida por Dios antes del regreso de Cristo. La razón es haber engañado al mundo con sus doctrinas falsas. Entonces, Apocalipsis capítulo 18, versículos 10, 17 y 19 dicen: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada, dice la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, Dios nos dice hoy: sal de Babilonia, aléjate de ella, porque pronto viene el castigo. Y el Señor no quiere que sus hijos sufran las consecuencias de su maldad. Así que solo tenemos que obedecer la voz de Dios, nada de obedecer la voz humana. Que nada nos aleje del objetivo que es la patria celestial, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo describe Isaías la caída y destrucción de Babilonia? Como caída repentina, violenta y total. Dios convoca a un ejército extranjero para destruirla, dejarla desolada, inhabitable y sin descendencia, y la barrerá con escoba de destrucción, dice la palabra de Dios. Pregunta número 2. Estamos estudiando la lección que lleva por título Sentencia contra los enemigos de Israel. ¿Qué juicios del Señor pronunció Isaías sobre Filistea? ¿Qué mensaje de esperanza fue dado a los fieles que experimentaron la destrucción de sus enemigos? ¿Qué dice Isaías capítulo 14, versículos del 29 al 32? No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta,
Clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo, dice la palabra de Dios. Los filisteos eran un pueblo del mar que se asentó en la región costera, suroeste de Canaán, en lo que hoy corresponde a la franja de Gaza y parte también del sur de Israel. Ellos estaban organizados en una confederación de 5 ciudades o de 5 estados principales, que eran Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Su cultura era distinta de la cultura cananea y también de la israelita. Ellos se caracterizaban por su habilidad en la metalurgia y su poderío militar. Según la Biblia, los filisteos aparecen como enemigos persistentes de Israel tras la conquista de Canaán por Josué. A medida que las tribus israelitas se establecieron en la tierra prometida, los filisteos, mejor organizados y armados, se convirtieron en una amenaza constante. Entonces, durante el periodo de los jueces, los israelitas sufrían ciclos de pecado, de opresión, y ellos clamaban al Señor por liberación. Uno de los opresores más temibles fueron los filisteos, quienes dominaron gran parte de la región israelita durante varias décadas. Uno de los jueces que luchó contra los filisteos fue Sansón, acuérdate de esa lección, quien, dotado de una fuerza sobrenatural, libró batallas individuales contra los filisteos y causó grandes estragos, pero finalmente fue capturado debido a su relación con Dalila, ¿no es cierto? Y en un último acto de fuerza recibida de Dios, destruyó el templo filisteo de Dagón. En tiempo del sacerdote Elí, los israelitas intentaron usar el arca del pacto como arma contra los filisteos en la batalla de Benecer. Sin embargo, los filisteos derrotaron a Israel y capturaron el arca. Claro, eso fue por la desobediencia del pueblo de Israel al Señor, ¿no es cierto? Y este acto trajo desgracias también sobre los filisteos. Es que el arca provocó plagas y provocó la caída de su ídolo Dagón, obligándolos a devolverla. Ahora, con la llegada del profeta Samuel y la unción de Saúl como el primer rey de Israel, se intentó unificar las tribus para resistir mejor a los enemigos, especialmente a los filisteos. Sin embargo, Saúl tuvo dificultades para derrotarlos completamente. Fue durante el reinado del rey David que los filisteos comenzaron a perder su dominio. Acuérdate que David, aún siendo joven, derrotó al guerrero y gigantesco filisteo Goliat, ¿no es cierto? Goliat era de Gat y él fue lo que marcó un punto de inflexión en la guerra. Como rey, David continuó librando campañas militares contra los filisteos, reduciendo considerablemente su poder e influencia en la región filistea. Entonces, esta nación era una potencia mundial en aquel tiempo, tal cual lo fue Babilonia, pero su declive llegaría con el fortalecimiento del reino de Israel bajo el gobierno de David y su hijo Salomón. Su papel como opresores de Israel fue sustituido por otros imperios que emergieron como Asiria, como Babilonia. ¿Qué significado bíblico y simbólico es Filistea? En la Biblia, los filisteos representan no solo una amenaza física, sino también espiritual. Se le asocia con la idolatría, la arrogancia y la resistencia al pueblo de Dios. Su historia, mis hermanos, está entrelazada con la fidelidad y también con la infidelidad de Israel hacia Dios. Cuando Israel se alejaba, sufría opresión. Y cuando se volvía a Dios, encontraba liberación. ¿Qué juicios anunció entonces el Señor contra Filistea? Isaías advierte que su gozo es prematuro y equivocado. Los filisteos no debían alegrarse por la corrección que Dios aplicaba a Israel. Ya antes, cuando capturaron a Sansón, se burlaron de él, ¿no es cierto? Y celebraron cantando alabanzas a su dios Dagón, creyendo que su victoria era definitiva. Pero olvidaron que el juicio de Dios sobre su pueblo
no significaba un abandono y que él mismo se levantaría para vindicar a los suyos. Filistea pensaba que ya no habría amenazas, lo cual era un error. Por eso dice, no te alegres, Filistea toda, de que fue quebrada la vara que tería. De la raíz de la serpiente saldrá una víbora. Israel mantenía una guerra constante con los filisteos y a menudo era el instrumento de Dios para castigarlos. Sin embargo, cuando Israel y Judá eran humillados, Dios no permitía que los filisteos se jactaran de ellos. Entonces, Isaías anuncia que de ese mismo linaje opresor, posiblemente Asiria o el mismo Judá, surgiría un enemigo aún más poderoso y destructivo. Porque de la raíz de la serpiente saldrá áspid, dice, y su fruto, serpiente voladora. ¿Qué más anuncia el profeta aquí? El profeta dice que vendrá destrucción total para los filisteos más débiles. Dios protegerá a los humildes y necesitados, posiblemente los fieles de Israel que vivían allí, pero destruiría por completo la raíz o el fundamento de Filistea. Se profetiza hambre y muerte para el remanente filisteo. La nación sufriría no solo derrota militar, sino también hambre y exterminio, lo que implicaba un juicio total. ¿Quién lo derrotaría entonces? Porque el verso dice, viene del norte un ejército imparable. Eso dice el pasaje. Y aquí se profetiza la llegada de una fuerza invasora del norte, que muy probable sería Asiria, que será numerosa y devastadora, dice. El verso dice también humo, y el humo es símbolo de destrucción, de juicio divina y ruina. Es como que Dios dijera a las naciones paganas, ni la religión vacía, ni las tradiciones los salvarán si han abandonado a Dios. Por eso dice el versículo 31, he aquí viene del norte una humareda, y no hay quien se quede solo en sus tropas. Eso dice el versículo. Entonces, Filistea quedará sin respuesta ni refugio. Mientras Filistea es destruida, el pueblo oprimido encontrará refugio en Sion o en Jerusalén. Ese refugio establecido por el Señor era muy importante para los hijos del Señor, para los fieles creyentes de Dios. ¿Cuál era la esperanza para el pueblo de Dios entonces? La esperanza es que Dios no ha abandonado a Sion, no ha abandonado a Jerusalén. Dios mismo es el fundamento y protector de Sion. Aunque otras naciones puedan ser destruidas como Filistea, Sion permanece porque está establecida por el Señor. Esto implica estabilidad, propósito y elección divina. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sion, dice Isaías capítulo 14, versículo 32. Segundo, Sion será refugio para los afligidos de su pueblo. El pueblo fiel que ha sido oprimido y humillado encontrará refugio y seguridad en Sion. Y este es un mensaje directo de consuelo para los que permanecen fieles al Señor en medio del juicio o de la guerra, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo, dice el versículo, ¿no es cierto? Mis queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo sigue en el control, incluso cuando hay destrucción alrededor. Sion, la ciudad de Dios, no será destruida como las naciones paganas. Los humildes, los pobres, los afligidos de Israel serán protegidos y encontrarán refugio. Entonces Dios establece un contraste claro entre el destino de los fieles y el destino de los enemigos orgullosos, como Filistea, por ejemplo. Jeremías capítulo 32, versículo 40 dice, y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Entonces, mi querido hermano, así como Babilonia fue sometida a juicio, Filistea también lo fue. Sansón, Samuel, Saúl y especialmente David fueron instrumentos de Dios y fueron claves en la derrota de los filisteos. La destrucción, claro, fue progresiva, bajo el juicio de Dios. Esto es un triunfo del pueblo fiel y de Dios mediante la guía divina.
Claro, los filisteos también eran amenazados por los arameos, por ejemplo, por los asirios, incluso hasta por los babilonios, ¿no es cierto? Así que el Señor es quien pone a juicio a las naciones y a todo aquel que se rebela contra el Señor. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Qué juicios del Señor pronunció Isaías sobre Filistea? Dios anunció que aunque Filistea se alegraba por la caída del opresor, una amenaza aún mayor vendría sobre ellos. Sufrirían hambre, destrucción total y serían exterminados por un enemigo del norte. ¿Qué mensaje de esperanza fue dado a los fieles que experimentaron la destrucción de sus enemigos? Dios prometió que Sión, fundada por él, sería un refugio seguro para los elegidos de su pueblo. Pregunta número 3. Estamos estudiando el subtítulo que dice Caída de Babilonia. ¿Cómo describió Isaías la devastación de Moab? ¿Cuál era la garantía de la protección divina para los fieles? Seguimos estudiando el libro de Isaías capítulo 15, versículos del 1 al 4. Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar sobre Nebo y sobre Medeba, aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todo, deshaciéndose en llanto. Esbón y Eleale le gritarán. Hasta Jaasa se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab. Se lamentará el alma, y cada uno dentro de él, dice la palabra de Dios. A ver, estamos analizando cómo Dios se manifiesta a favor de su pueblo, al anunciar y ejecutar juicio contra las naciones que lo oprimían. No solamente fue a Babilonia, no solamente fue Filistea, también Moab sería sometida a juicio. ¿Cuál es el origen de Moab? Moab fue hijo de Lot, ¿no es cierto?, el sobrino de Abraham. Fue concebido de una relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas, cuando sus hijas emborracharon a Lot. Eso fue después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Los descendientes de Moab formaron el pueblo moabita y ocuparon una región al este del Jordán, al sur del río Arnón. Ellos se establecieron en las llanuras al sureste de Israel, en lo que es la actual Jordania. Su territorio se conocía como la tierra de Moab y estaba al este del Mar Muerto. Moab tenía ciudades importantes como Ar, Kir, Hareset o Kir Moab y Dibón. ¿Cómo era la relación con Israel? La relación de Moab con Israel fue complicada. A veces eran enemigos, como en el tiempo de los jueces, por ejemplo, o del rey Saúl. Y aquí tenemos un ejemplo claro. Fue Balac, rey de Moab, quien contrató al profeta Balaam con la esperanza de que pudiera maldecir a Israel. ¿No es cierto? Balac temía al pueblo de Israel por lo que habían hecho a los amorreos. Entonces, Balaam era un adivino, o era un profeta pagano llamado por el rey de Moab. Balac, para maldecir al pueblo de Israel, mientras acampaban en las llanuras de Moab, antes de entrar a Canaán, contrató a Balaam. Solo que Balaam, aunque fue contratado para maldecir, no pudo hacerlo. O sea, no pudo maldecir al pueblo de Dios porque Dios se lo impidió. En lugar de maldición, pronunció bendiciones sobre Israel. Y en su tercera profecía, que la encontramos en Número capítulo 24, Balaam predice una profecía del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Balaam, aunque era un profeta pagano, fue inspirado por Dios para anunciar algo que él mismo no comprendía del todo. Jesús es la estrella y el cetro que traería salvación para el pueblo de Dios y juicio para los rebeldes. Y Números capítulo 24, versículo 17, así lo dice. Lo veo a él, decía Balaam, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel, aplastará la cabeza del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Sed.
¿Qué rey de Moab oprimió a Israel? Fue Eglón, ¿cierto? En los días de los jueces. Ahora, otras veces habían alianzas o había cierta paz, como cuando David dejó a sus padres con el rey de Moab. Acuérdate que David, el rey más grande de Israel, tenía ascendencia moabita, ya que su bisabuela fue Ruth, ¿no es cierto? La nuera de Noemí. Ella era originaria de Moab. Y durante el tiempo en que huía del rey Saúl, David confió la seguridad de su padre y su madre al cuidado del rey de Moab. Pese a todo esto, había una conexión moabita con Israel, porque Lot era sobrino de Abraham. Y debido a esto, Dios le dijo a Israel, en Deuteronomio capítulo 2, versículo 9, que no debían destruir a Moab, ni debían tomar su tierra. Además, David, el rey más grande de Israel, como ya te lo dije, tenía ascendencia moabita. Y su madre era Ruth. Ve, mi hermano. Ahora, los moabitas eran también conocidos por seducir al pueblo de Israel con sus prácticas idolátricas, lo cual trajo el juicio de Dios. Entonces, por esa maldad, el Señor, al igual que Babilonia y Filistea, también sometería a Moab a juicio. ¿Qué profetizó Isaías respecto a Moab? El profeta hizo el anuncio que combina elementos geográficos, nombres de moabitas o señales externas de luto como calvicie, cilicio y lágrimas, y reacciones emocionales intensas, como gritos, temblor, para mostrar la magnitud del juicio divino sobre Moab. Primero encontramos la destrucción súbita y total. Algunos estudios dicen que la mayoría de estos lugares formaban parte del territorio de Israel tras la conquista de Sehón, rey de los amorreos, por parte de Moisés y Josué. Todas las ciudades situadas al norte del río Arnón pertenecieron en su momento a la tribu de Rubén. No obstante, con el pasar del tiempo, los moabitas fueron desalojando gradualmente a los israelitas de estas regiones. Por la noche fue destruida Ar de Moab, puesta en ruinas. Por la noche fue destruida Kir de Moab, puesta en ruinas, dice la palabra de Dios. Segundo, encontramos llanto y un lamento generalizado. Es decir, muchos huirían de la destrucción de sus ciudades, corriendo a su templo y a sus dioses paganos en busca de protección y lamento, algo que nunca encontraron. Por eso que los versos dicen, subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Llorará Moab sobre Nebo y sobre Medeba, dice. Y también hubo dolor visible y extendido. Moab sufriría gran angustia y duelo. Moab sube a sus lugares altos, donde solía rendir culto a sus dioses, no para adorar, sino para llorar. El llanto en ciudades claves como Nebo y Medeba muestra que toda la nación estaba en duelo, desde los líderes hasta el pueblo. Por eso que los versículos dicen, en todas sus cabezas habrá calvicie, y toda barba será rasurada, símbolo de duelo y humillación, ¿no es cierto? Y cuarto, se revelan las vestiduras de duelo. El cilicio, que era una ropa áspera de pelo de cabra, era usado como símbolo de arrepentimiento, símbolo de luto. Y aquí muestra que la tristeza había llegado al punto de afectar a toda la población en la vida cotidiana. En sus calles se ceñirán de cilicio, dice el versículo. Y quinto, hay un clamor en cada rincón. Los techos y las plazas, mis hermanos, eran lugares comunes de reunión. El hecho de que todos aúllen y lloren, allí indica una tristeza colectiva y pública, no solo privada. El pueblo está totalmente desolado. En sus terrados y en sus plazas todos aullarán, derramando lágrimas, dice el versículo. También encontramos aquí temor y gritos que se oyen a lo lejos. Las voces de lamento son tan fuertes que se oyen en ciudades lejanas.
Esto muestra la magnitud del desastre, que no se limita a una sola ciudad, sino que afecta a toda la región de Moab. Hesbón y Jelalé gritan, dice, hasta Jaasa se oye su voz. Y séptimo, hay un debilitamiento físico por el miedo. Incluso los hombres de guerra, normalmente valientes, están quebrantados emocionalmente. Los soldados tienen miedo, están llorando. Su alma tiembla, lo que muestra que el miedo y la angustia han derrotado hasta los más fuertes. Por tanto, los guerreros de Moab gritan, tiembla su alma dentro de él, dice el versículo. Entonces, mira, la grandeza de la protección divina para los fieles es mantenerse en obediencia y confianza en Dios, confiando en que Él cuida y defiende a su pueblo, mientras que el juicio recae sobre los que se apartan de Él, como Moab, por ejemplo, que lo estamos estudiando. Mis hermanos, solo Jesús nos protege, solo Jesús salva, solo Jesús provee, y todo es por su gracia infinita, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo describió Isaías la devastación de Moab? Como una destrucción súbita y completa de sus ciudades, con lamentos, llantos, dolor visible, como calvicie y cilicio, dice, con gritos de angustia y de temor que afectaron a todo el pueblo, incluso a los guerreros. ¿Cuál era la garantía de la protección divina para los fieles? Era su fidelidad, era su confianza en Dios, permaneciendo en obediencia y arrepentimiento. Eso les aseguraba la presencia y cuidado del Señor. Incluso, mis hermanos, en medio de las dificultades, ¿no es cierto? Pregunta número 4. ¿Qué profecía dio Isaías acerca de Arabia? ¿Qué mensaje de confianza en Dios fue dado a los fieles en medio de la adversidad? Seguimos estudiando Isaías capítulo 21, versículo 13 al 15. Profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminante de Dedán. Salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de la tierra de Tema. Socorred con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla, dice la palabra de Dios. Dios le mostró a Isaías lo que iba a hacer contra los árabes, que pasan la noche entre los matorrales del desierto. La Biblia dice que el origen de los árabes se remonta hasta los días de Abraham. Abraham tuvo un hijo con su sierva Agar, ¿no es cierto?, que fue Ismael. Entonces, debido a los problemas con Sara, Abraham expulsó a Agar. Sin embargo, Dios prometió que Ismael sería padre de una gran nación. Ismael fue padre de 12 hijos, considerado padre de tribus árabes. Dentro de estos hijos encontramos a Nebaiot, a Cedar o a Kedar, a Adbel, a Mibsam, etc. Estas tribus se asentaron en regiones desérticas del norte y centro de Arabia. Su geografía bíblica es desde Jávila hasta Shur, que es zona al este de Egipto, hasta Arabia noroccidental. Estas tribus vivían en tiendas, criaban camellos y comerciaban con especias, incienso y mirra. Ellos desarrollaron rutas comerciales desde el sur de Arabia hasta Siria y Palestina. Ahora, el versículo 13 dice, profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminante de Dedán, dice el versículo. ¿Quién era Dedán? Dedán fue hijo de Joksán y nieto de Abraham con Cetura, aunque a veces también se vincula a Ismael, incluso con Cus en otras genealogías. Dedán era una tribu comerciante del noroeste de Arabia, que es una zona actualmente de Arabia Saudita, cerca de Edom. En Isaías aparecen como caravanas que se refugian en el desierto. Y Tema, que también aparece aquí en la profecía, Tema o Taima era un importante oasis en el norte de Arabia. Era hijo de Ismael, por tanto era ismaelita. Era conocido por su hospitalidad y como punto de descanso también para las caravanas. En Isaías capítulo 21, versículo 14, los moradores de Tema son llamados a ayudar a los que huyen. En aquel tiempo, mis hermanos, no había un estado árabe, sino que eran tribus descendientes de Abraham con Agar, o de Ismael,
o también de Abraham con Cetura y de otro linaje semitas. Veamos este cuadro. ¿Cómo era Arabia geográfica y qué representa espiritualmente? Veamos los aspectos aquí. Arabia se ubicaba en la región desértica, en el Medio Oriente, al sureste de Israel. Es decir, era de la descendencia de Ismael. Sus condiciones naturales eran un desierto, mucho calor había, la vida era nómada, con escasez de recursos, y puede representar soledad, sequedad espiritual, prueba. Y el Salmo 63:1 dice, en tierra seca y árida, ¿no es cierto? Y también nos lleva a la escena cuando el Señor Jesucristo estaba en el desierto, como lo registra Mateo capítulo 4, versículo 1. Sus habitantes, tribus como Dedán, Tema y Kedar, pueden ser imagen de personas que viven fuera del pacto de Dios o bajo juicio. Juicio a tribus árabes, como lo dice Jeremías capítulo 25, versículos del 23 y 24. Y fue usado proféticamente. Fue objeto de juicio de Dios en algunas profecías. Arabia representa a veces pueblos que recibirían castigo y se resisten a Dios. ¿Cómo se utilizó Arabia en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo menciona a Arabia como un lugar de retiro, postconversión. Allí fue el apóstol Pablo, luego que se convirtió a Cristo. Este acto del apóstol puede simbolizar retiro entonces, reflexión también y encuentro con Dios en momentos de transición. Pablo fue a Arabia después de su conversión, como ya te lo dije. Claro, no queda claro a qué parte exacta fue Pablo. Entonces, el desierto puede ser símbolo de prueba, de purificación, o en todo caso búsqueda de Dios, ¿no es cierto? También esta nación sería objeto de profecía. ¿Qué profetizó Isaías sobre Arabia? La profecía que Isaías dio acerca de Arabia se centra específicamente en las regiones de Dan y Tema. Esta profecía incluye los siguientes elementos. Una profecía en la cual Isaías pronuncia sobre Arabia, anunciando juicio y tiempos difíciles. Segundo, encontramos refugiados de Dedán, o sea que los viajeros de Dedán se ven forzados a esconderse en los bosques de Arabia, lo que indica una situación de peligro o persecución. Tercero, encontramos ayuda desde Tema. Mediante la profecía se exhorta a los habitantes de Tema a llevar agua y pan a los fugitivos, mostrando de esta manera la necesidad urgente de provisiones básicas. También el cuarto elemento es que huyen de la guerra. Ante el peligro de la guerra, los refugiados escapan de la espada, del arco y de una guerra cruel, lo que revela que Arabia enfrenta violencia o invasión. ¿Cuál es la enseñanza para el pueblo de Dios? El profeta enseña que Dios está al tanto de la aflicción de los pueblos. El hecho de que Dios revele la situación de Arabia muestra que Él no es indiferente al sufrimiento de los pueblos y de los justos en medio del caos. Acuérdate, mi hermano, que el Señor tiene ovejas también en otros rediles, ¿no es cierto? Mis hermanos, pronto llegará la gran persecución por la lealtad a los 10 mandamientos de la ley de Dios y la fe en Jesús, que serán la base de la esperanza y la resistencia en tiempos de prueba. Segundo, Dios dirige, incluso en tiempos difíciles. Al ordenar que se dé agua y pan a los fugitivos, se está revelando aquí que Dios sigue guiando a su pueblo hacia actos de compasión, aún en tiempos de guerra. Aunque la gran persecución será severa, Dios estará presente para fortalecer a sus fieles. En aquel tiempo, los fieles enfatizan que la gracia divina será suficiente para enfrentar la adversidad y dirán como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así lo encontramos, ¿no es cierto? En Filipenses capítulo 13 y Corintios capítulo 12 versículos 9 en su segunda carta. Entonces, hay también aquí la adversidad que no escapa del plan de Dios. Aun cuando hay guerra, cuando hay huida y necesidad, el Señor tiene conocimiento y control del futuro, lo cual brinda seguridad a los fieles. Por tanto, la iglesia enfatiza la necesidad
de unidad entre los creyentes y una preparación espiritual profunda. Y el cuarto punto que encontramos, hermanos, es la esperanza que está en la justicia de Dios. La profecía anuncia juicio sobre las naciones, lo que implica que Dios actuará con justicia. Los fieles pueden confiar en que el mal no quedará impune. Es Cristo quien traerá liberación y justicia. Y eso será cuando venga en su segunda venida, ¿no es cierto? El Señor es muy justo. Entonces, mis hermanos, sigamos en esta preparación, que el desierto espiritual es como el desierto de Arabia. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué profecía dio Isaías acerca de Arabia? Isaías profetizó que Arabia sería invadida, sus habitantes huirían por la guerra y buscarían refugio y ayuda en medio del desierto. ¿Qué mensaje de confianza en Dios fue dado a los fieles en medio de la adversidad? Dios ve el sufrimiento de su pueblo y provee ayuda en medio de la adversidad, mostrando que los fieles pueden confiar en Él, incluso en tiempos de guerra y aflicción, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. ¿Qué juicio se pronunció sobre Egipto? ¿Qué promesa de liberación se dio a los fieles? Seguimos estudiando Isaías, pero esta vez el capítulo 19, versículos del 1 al 4, el versículo 19 y también al 22. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcio contra egipcio, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros y a sus evocadores y a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ello, dice el Señor Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que lo libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán, y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará, dice la palabra de Dios. Hablar de Egipto es hablar de una nación que, a pesar de ser pagana y opresora, formó parte crucial en el desarrollo del plan de Dios para su pueblo. Aunque parezca increíble, ¿no es cierto? Egipto fue el lugar donde los hijos de Jacob o el pueblo de Israel se establecieron inicialmente en tiempos de José, debido a una gran hambruna. Allí, bajo la protección de José, el pueblo de Dios encontró refugio y prosperó. Sin embargo, con el paso del tiempo y tras la muerte de José, Egipto se convirtió en una nación opresora. Los israelitas fueron reducidos a esclavitud y permanecieron en esa condición durante 430 años. Durante ese largo periodo, mi hermano, Egipto se convirtió en el vientre que hizo crecer al pueblo de Dios numéricamente, pero también fue un lugar de dolor, de sufrimiento y de humillación. A pesar de ser una nación pagana, llena de idolatría y culto a dioses falsos, Dios permitió que su pueblo se desarrollara allí, hasta que llegó el tiempo de liberarlo mediante Moisés. Entonces, mira, la experiencia en Egipto fue formativa. Egipto, por medio del sufrimiento, enseñó a Israel la necesidad de un libertador. Preparó el escenario para que Dios mostrara su poder a través de las plagas y el éxodo. Demostró que Dios puede cumplir su promesa, aun cuando su pueblo está rodeado de adversidad y oscuridad espiritual. Egipto también se convierte a lo largo de la Biblia en símbolo de esclavitud, ¿no es cierto, hermanos? Esclavitud espiritual, por supuesto.
Entonces, Egipto también se convierte en símbolo del mundo sin Dios o del mundo ateo que conocemos nosotros y de la lucha entre el poder divino y los poderes humanos. Sin embargo, de esa esclavitud, Dios sacó a su pueblo con mano poderosa, reafirmando su fidelidad, su poder y propósito redentor. Ahora, Egipto se deriva del hebreo Misraim, es decir, es descendiente de Cam, hijo de Noé. Misraim significa Egipto, tierra roja. Entonces, cuando en la genealogía de Génesis 10 se menciona a Misraim, se está refiriendo a los antepasados de los egipcios y a la nación de Egipto misma. Esta nación está ubicada al noreste de África. Su río principal era el río Nilo, que cruza de sur a norte y desemboca en el mar Mediterráneo. Sus fronteras naturales eran al este, el Mar Rojo y el desierto del Sinaí, que conecta con Asia. Al oeste estaba el desierto de Sahara, al norte el mar Mediterráneo, al sur Nubia y Kush, regiones al sur del Nilo. El río Nilo proporcionaba agua, tierra fértil y vía de transportes para Egipto. Los desiertos entonces actuaban como barreras naturales que protegían a la nación de invasores frecuentes. Su posición entre África y Asia la hacía un punto de encuentro cultural y comercial. La religión egipcia se caracterizaba por su religión politeísta, estructurada, es decir, creían en decenas, a veces cientos de dioses, organizados en familias o triadas. Sus dioses tenían forma humana y animal. Los dioses a menudo eran representados como híbridos, como cuerpo humano y cabeza de animal, por ejemplo. Aquí vemos a Anubis, que tenía cabeza de chacal. ¿Cómo era la relación entre el faraón y sus dioses? El faraón era considerado un dios, y dios viviente todavía. Era el hijo de Ra, el dios del sol, y actuaba como mediador entre los dioses y el pueblo. Ellos creían en la vida después de la muerte, o sea que su creencia era central. Creían que el alma necesitaba conservar el cuerpo, por eso lo momificaban, y que enfrentaban un juicio en el más allá. ¿Cómo eran sus templos y rituales? Eran complejos. Los templos eran la casa de los dioses y los sacerdotes realizaban rituales diarios para alimentarlos y cuidarlos. Entonces, debido a esta maldad, debido a esta rebelión contra Dios, ¿qué profetizó Isaías? La profecía de Isaías tiene dos aspectos. Primero, juicio sobre Egipto. Dios vendrá sobre Egipto montado sobre una nube rápida, una imagen de juicio divino. Los ídolos egipcios temblarán ante su presencia, dice, mostrando la impotencia de los dioses paganos. También encontramos que Egipto caerá en confusión interna. Los egipcios pelearán unos contra otros. Habrá desorden civil y social, o ciudad contra ciudad, reino contra reino. Ellos consultarán a los ídolos encantadores y también a los adivinos, pero no hallarán respuesta. Y Dios entregará a Egipto en manos de un señor duro y un rey cruel los gobernará, dice el versículo 4. Este es un símbolo de opresión extranjera. El segundo aspecto es la restauración futura de Egipto. Es decir, habrá un altar para el Señor en medio de Egipto, dice el versículo 19, que es señal de adoración verdadera en esa tierra. Un monumento al Señor en su frontera será testimonio de que Egipto reconoce al Dios verdadero. Dios escuchará el clamor de Egipto y les enviará un salvador y defensor. Eso dice el verso 20, ¿no es cierto? Entonces, Egipto conocerá al Señor y lo adorará con sacrificios y ofrendas. Eso está en el versículo 21. Dios herirá a Egipto, pero también lo sanará. Ellos se volverán a él y serán restaurados, dice el versículo 22. ¿Quién fue el instrumento de juicio para Egipto? Dios entregó a Egipto en manos del rey de Babilonia. Fue Nabucodonosor como recompensa por su servicio al ejecutar juicios divinos, especialmente por su campaña contra Tiro, como lo dice Ezequiel capítulo 29, versículo 1. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto,
y él tomará sus riquezas, y recogerá sus despojos, y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército. Mira, mi hermano, después de destruir Jerusalén en el año 586 a.C., Nabucodonosor continuó su campaña hacia el sur, siendo que en el año 568 o 567 a.C. aproximadamente, Nabucodonosor invadió Egipto, cumpliendo así las profecías, aunque esta invasión no resultó en una conquista completa de todo Egipto, pero sí fue una incursión poderosa y simbólica, que debilitó al faraón de aquel periodo. Entonces, Egipto representa la esclavitud del pecado, representa esclavitud espiritual, también representa el orgullo humano y la resistencia o rebelión a Dios, significa refugio falso. Egipto representa el mundo del cual Dios llama a su pueblo, ¿no es cierto? Entonces, hay grandes enseñanzas para el pueblo de Dios, ¿verdad, hermano? Hay que seguir estudiando y analizando nomás. ¿Qué juicio se pronunció sobre Egipto? Dios anunció confusión interna, guerra civil, caída de su sabiduría y dominio por un rey cruel como juicio sobre Egipto. ¿Qué promesas de liberación se dio a los fieles? Dios prometió escuchar el clamor de los fieles, enviarle un Salvador, sanarlos y hacer que lo conozcan y lo adoren. Pregunta número 6. La pregunta número 6 dice lo siguiente. ¿Qué mensajes de juicio y esperanza dio Isaías a Etiopía? Una vez más, ¿cuál fue la garantía de protección para los fieles en medio de la calamidad? ¿Qué dice Isaías capítulo 20, versículos del 3 al 6? Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirán aquel día el morador de esta costa, mirad, tal fue nuestra esperanza. ¿A dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria? ¿Y cómo escaparemos nosotros? Eso dice la palabra de Dios. A ver, el origen de Etiopía se vincula a Cus, hijo de Cam, descendiente de Noé. Etiopía en hebreo significa negrura, cara tostada, quemado por el sol. También significa Cus, es decir, son descendientes de Cus, uno de los hijos de Cam. Entonces, la tierra de Cus se describe como una región al sur de Egipto, lo que coincide con la ubicación histórica de Nubia o Etiopía. Eso dice Isaías capítulo 18, versículo 1, en la Nueva Versión Internacional. Es una región antigua y prominente que aparece en múltiples pasajes. ¿Cuál es la relación entre Etiopía e Israel según la Biblia? Veamos estos aspectos. Primero, había un reconocimiento mutuo. Etiopía es mencionada en la Biblia como una tierra vecina y conocida para Israel, con personajes destacados como el eunuco etíope, por ejemplo. ¿Qué más? Habían contactos diplomáticos y culturales. Por ejemplo, la reina de Sabá, que visitó al rey Salomón, mostrando un vínculo cultural y político importante. Aunque no se menciona un tratado formal, la visita indica intercambio y respeto, pero al mismo tiempo de conocimiento del Dios de Israel. Salomón predicaba a Jehová, a la reina de Sabá. Fue instrumento entonces la reina para predicar al Señor en tierra de Etiopía. Tercero, inclusión en la comunidad de fe. El eunuco etíope, alto funcionario de la reina de Candace, se convierte al cristianismo, lo que simboliza la expansión espiritual más allá de Israel. Y cuarto, hay menciones proféticas. En los libros proféticos de Isaías y Jeremías, Etiopía aparece como parte del plan divino para las naciones, mostrando un destino compartido y a veces como aliado o lugar de refugio. También encontramos un símbolo de diversidad. Etiopía representa en la Biblia la diversidad de pueblos llamados a conocer a Dios,
mostrando una relación más allá de lo étnico y también de lo geográfico. Ahora, Dios mediante el profeta Isaías envía un mensaje de juicio y esperanza. En Isaías capítulo 20, versículos 3 y 6, se menciona un mensaje sobre Etiopía. Aquí encontramos también dos elementos, un juicio y una esperanza. ¿No es cierto? Juicio, porque Dios dice que Egipto y Etiopía serán derrotados y humillados frente a Asiria, el imperio dominante de la época. Isaías camina desnudo y descalzo durante 3 años como señal profética, mostrando la humillación y la cautividad que sufrirán estos pueblos por confiar en alianzas políticas y militares en lugar de Dios. Y la esperanza que, aunque el mensaje es de juicio, implícitamente hay una llamada al arrepentimiento y al reconocimiento de la soberanía de Dios. El juicio tiene como objetivo corregir y llamar a las naciones a volver al Señor. Segundo, hay una garantía de protección para los fieles en medio de la calamidad. Aquí también encontramos dos elementos. La protección divina para los fieles, que aunque las naciones se enfrentan juicios, los que confían en Dios y permanecen fieles serán protegidos. En Isaías, esta protección se expresa en promesa de salvación, en liberación y restauración para Israel y los siervos fieles del Señor. Hay confianza en Dios sobre las alianzas humanas. La garantía de protección no viene de poderes humanos, como alianzas con Egipto o Etiopía, sino de la confianza exclusiva en Dios. Entonces, hay un llamado al arrepentimiento y a reconocer la soberanía del Señor. ¿Cómo se cumplió esta profecía? Asiria era la potencia dominante de la época. Eso sucedió durante el siglo 8 antes de Cristo aproximadamente, en la cual los reinos de Etiopía, o de Cus y Egipto, intentaron formar alianza para resistir la expansión asiria. Solo que los asirios lo conquistaron, los humillaron, imponiendo tributos y control político. Los asirios llevaron cautivos y también llevaron riqueza de estos territorios que habían conquistado. Tenían control político sobre ellos. Mi hermano, los asirios llevaron a su tierra cautivos, tanto de Egipto como de Etiopía, y también llevaron riqueza de los territorios conquistados. En ocasiones los asirios implementaron medidas severas y ellos deportaban a poblaciones enteras para evitar rebeliones, causando la dispersión y humillación de pueblos como los cushitas, por ejemplo. Sin embargo, aquellos que creían en Jehová estuvieron a salvo. Muchos creyentes se refugiaron en Cristo, en donde estuvieron seguros, y esa misma seguridad nos lo da el Señor para hoy. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Cristo Jesús, mis hermanos. Tenemos que confiar, creer y hacer la voluntad de nuestro Señor. Vamos a la respuesta. ¿Qué mensajes de juicio y esperanza dio Isaías a Etiopía? Isaías anunció que Etiopía sería derrotada y humillada por Asiria, como castigo por confiar en alianzas humanas, en lugar de confiar en Dios. Pero quienes confían en Dios estarían seguros. Una vez más, ¿cuál fue la garantía de protección para los fieles en medio de la calamidad? Fue la confianza en Dios, no en alianzas políticas ni en el poder humano. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección. Y la pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo describió Isaías el juicio futuro y la liberación de Israel? ¿Qué llamado se hizo a los fieles en cuanto a la confianza en Dios? Seguimos estudiando Isaías, hermanos, capítulo 22, versículos 5, 12 y del 20 al 22, que dice lo siguiente. Porque es día de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión para derribar el muro y clamar al monte. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén,
y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá, dice la palabra de Dios. A ver, el profeta Isaías describe el juicio de Dios, ¿no es cierto? Que es la descripción de un día de juicio divino, como un tiempo de alboroto, como un tiempo de confusión, de derribamiento de murallas y clamor, indicando angustia o batalla inminente. Es decir, se presenta una imagen sombría del juicio sobre Jerusalén, provocada por su desobediencia y también por su autosuficiencia. Y aquí encontramos también el llamado al arrepentimiento ignorado. El Señor llama al pueblo a un arrepentimiento sincero, llanto, luto, humildad. El llanto, el cilicio y el rapado eran símbolos de arrepentimiento y señal de que el pueblo reconocía que necesitaba a Dios, solo que había un problema. El problema era que el pueblo ignoraba ese llamado y prefería la fiesta y el desenfreno. Entonces, el profeta revela que la causa del juicio no es solamente el pecado, sino también la falta de arrepentimiento. Dios no solo quería acciones exteriores, sino que quería una actitud interna de dependencia y humildad. Entonces, el Señor llama a abandonar la autosuficiencia y llama a confiar en el único Dios verdadero, en el único refugio. Pero también los versículos hablan de la esperanza en Eliakim. Dios anuncia mediante el profeta el reemplazo de un líder infiel de nombre Sebna por uno fiel, que es Eliakim. El profeta describe a Eliakim como siervo de Dios, investido con autoridad. Por eso dice llave de la casa de David, que es una figura mesiánica en cierto sentido, que abre y cierra con poder absoluto. Es decir, es autorizado por Dios para predicar la absoluta verdad en el pueblo de Dios. Es un mensaje de esperanza y liberación futura, ¿no es cierto? Mediante un líder fiel que representa la restauración de Jerusalén bajo el plan de Dios. Jehová se había manifestado con poder, venciendo al orgulloso asirio. La honra de Jehová fue reivindicada ante los ojos de las naciones vecinas. En Jerusalén, el pueblo rebosaba de gozo, un gozo santo, al ver la fidelidad de su Dios. La hermana White dice, en Jerusalén, el corazón del pueblo se llenó de santo gozo. Sus fervorosas súplicas por liberación habían sido acompañadas de la confesión de sus pecados y de muchas lágrimas. En su gran necesidad, habían confiado plenamente en el poder de Dios para salvarlos. Y Él no los había abandonado. Repercutieron entonces en los atrios del templo cantos de solemne alabanza. Solamente en Cristo, mis queridos hermanos, hay salvación. El Señor está dispuesto a perdonarnos y a salvarnos, pero requiere de un arrepentimiento sincero, genuino, un arrepentimiento que reconozca los sufrimientos de Cristo en la cruz. Eso, ¿no es cierto?, es lo que requiere nuestro Señor Jesucristo. Y aquí te dejo la respuesta. ¿Cómo describió Isaías el juicio futuro y la liberación de Jerusalén? El juicio como un día de caos y castigo por la desobediencia del pueblo, y la liberación mediante un siervo fiel que fue Eliakim, símbolo de esperanza y restauración bajo el plan de Dios. ¿Qué llamado se hizo a los fieles en cuanto a la confianza en Dios? Se llamó a los fieles a arrepentirse, a dejar de confiar en sus propios recursos y poner su plena confianza en Dios como único protector y guía. A ver, hoy hemos aprendido muchas cosas. Quizás usted, que hizo un análisis más profundo, encontró muchas más enseñanzas aún. Pero aquí vemos que Dios juzga a las naciones orgullosas y también a las naciones opresoras. Isaías anuncia la destrucción de Babilonia, una potencia arrogante y cruel. Dios muestra que ninguna nación, por poderosa que sea, puede resistir su juicio cuando actúa con soberbia y violencia contra su pueblo. De manera similar, también el profeta anuncia el lamento de Moab, otro enemigo de Israel, mostrando que el juicio de Dios alcanza a todos los que se oponen a su voluntad. El mensaje para hoy, mis hermanos, es que las potencias o gobiernos que oprimen a los débiles
y persiguen a los creyentes o actúan con soberbia pueden ser comparados con esta nación. Entonces, el mensaje es claro. Dios no ignora la injusticia y en su debido tiempo interviene. También hemos aprendido que el juicio es un medio para restaurar y revelar la soberanía de Dios. Es un medio, ¿no es cierto? Egipto también fue juzgado, pero a diferencia de otros, se muestra que el juicio de Dios tiene un propósito redentor. El pueblo egipcio sería llevado a reconocer a Jehová y se volverá a él, como lo dice la Escritura. Entonces, el castigo no siempre busca destruir, sino que busca transformar y llevar a las naciones al arrepentimiento y la verdad. El aprendizaje es que la advertencia es también para el pueblo de Dios. El profeta enseña que incluso Jerusalén fue advertida y llamada al arrepentimiento. El juicio no es solamente para los enemigos externos, sino que es también para el pueblo que se aparta de Dios. La diferencia está en cómo responde. Mientras algunos ignoran el llamado, otros como Eliaquim se convierten en instrumentos de restauración por su fidelidad. El ejemplo para hoy, mis hermanos, es que aún los creyentes y las iglesias deben examinar su fidelidad. ¿Cómo estamos con la fidelidad ante el Señor? El llamado de Dios sigue vigente. Arrepentirse, confiar en Él y ser luz para otros. No confiar en estrategias humanas, ni en su fuerza. Pero también hemos aprendido que Dios cuida a su pueblo, incluso en medio del juicio. El profeta presenta un mensaje esperanzador. Aunque haya guerra, opresión o tribulación, Dios no olvida a los suyos. Aun cuando pasen por sufrimiento, Él es justo y provee consuelo y salvación a quienes confían en Él. Y claro, esto da seguridad a los fieles en medio de un mundo inestable, ¿no es cierto? Así que, mis hermanos, en tiempos de conflicto, en tiempos de persecución o injusticia, los creyentes pueden estar seguros de que Dios protege. Aunque haya tribulación, su justicia prevalecerá. Él sostendrá a los que le son fieles. De allí la importancia de la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios como fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Allí nosotros obedecemos por amor. Ve, mi hermano, que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre misericordioso y bondadoso, te damos las gracias por este alimento espiritual. Ahora, Señor mío, te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, nombre por nombre y lugar por lugar, Señor. Te ruego por aquellas almas que también están estudiando tu palabra y tienen sed de aprender de ti. Por favor, Padre mío, bendícelos con el don del entendimiento, para que sean instrumentos tuyos. Todo te lo ruego, mi Señor, confiando en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén.